Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Gracias, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Empezamos en este jueves 23 de febrero del 2023 el programa de En torno al dinero. Muchas gracias por estar con nosotros. Si está en México Travel Channel o si está en Vive TV, bienvenidos sean ustedes. Y si están en las redes sociales y desde muy temprano nos saluda con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes. Estamos aquí agradeciéndoles de antemano el que confíen en nosotros para iniciar informativamente este día jueves. Gracias, iba a decir Miriam, perdóname, Belén, ¿cómo estás? Muy Muy guapa bien. ahí, pareces, vas a un cóctel al Reino Unido, a los que antes iba Miriam, porque desde que llegó la nueva reina, pues la nueva reina consorte ya no la invitan. Ya no emociona tanto, pues. Bueno, muchas gracias, Lalo. Pues buenos días a todos. Qué bueno, oye, ¿quiénes cumplen santo hoy? Hoy cumplen Santo Policarpo y Josefina. Oh, chalema. Policarpo. Policarpo, hazme el favor. Bueno, pues no digas, hazme el favor, porque en una de esas tenemos un televidente que se llama Policarpo, así que Bueno, pasó, discúlpenme, pero hazme qué el bien favor. me caen esos tipos de en torno al dinero que se burlan de mi nombre. No, Policarpo se me antoja para una persona que maneje el polígrafo, ¿no? Ándale, podría ser como por policía, algo así suena raro. O sea, el que hace las pruebas, a ver si usted, el detector de mentiras. Exactamente. Policarpo Ramírez a sus órdenes. Bueno, Policarpo y Josefina. Josefina sí hay más, empezando por las toallas. Ándale, las tuyas Josefinas, que son re buenas, por cierto. ¿Sí? ¿Tú tienes de esas? ¿Tú te secas con una de esas? Pues no, algunas veces sí, alguna vez he tenido de esas y me parecen que son buena marca y duran mucho. Y Josefina, la del PAN, Josefina Vázquez Mota, por supuesto. Josefina Vázquez Mota, gracias. Después, ¿qué otras Josefinas? Josefina, la de las monedas. Ah, no, esa no sé cuál es, pero felicidades. ¿Cómo que no sabes cuál es? Sí, estaba en las monedas mexicanas, No, ¿no? Uy, bueno, mira, no sé. te falta barrio, ¿eh? Te falta barrio, Me porque falta calle, sí, es hay que cierto. echar volado, hay que estar ahí jugando en las esquinas y hay que estar echando al balón bueno, en fin, hay que darse un baño de pueblo de vez en cuando. Por lo pronto, a ver, muchachos, por favor, para las cosfinas y para los policarpos. Ha de haber algún policarpo famoso por ahí, seguramente. David Ya nos Nieto nos dirán. va a recordar, ya nos dirá. Muchas gracias. A ver, muchachos, a la una, a las dos y a las tres. Muchas gracias, cada vez les sale mejor. Muchas gracias, muchachos. No vayan a guardar los instrumentos porque después hay sorpresas. Bien, entonces nos vamos a las efemérides. Así mero, 23 de febrero, un día como hoy, pero de 1455, Johannes Gutenberg imprime la primer Biblia. Gutenberg fue un orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta moderna con tipos móviles. Su trabajo más reconocido es la Biblia de 42 líneas. Esto se refiere al número de líneas impresas en cada página, considerado el primer libro impreso con tipografía móvil. Así que, pues bueno, hacemos eso. La Biblia La, impresa, Bi- la la primera Biblia Biblia impresa. impresa, porque hace poco vendieron en una subasta a la primera Biblia escrita, ¿verdad, Juan? La que tiene mayor antigüedad fue sujeta de una subasta, pero la manuscrita, digámoslo así, la primera manuscrita, la más antigua, ¿no, Juan? Sí, así es, sí, fue subastada entre 30 y 50 millones de dólares, si no mal Y no, recuerdo, nunca y sabes, era manuscrito. ¿ya fue? ¿Ya se hizo?
No, es en mayo, va a ser en mayo. Ah, en mayo. Solamente se anunció la venta en una conocida casa de subastas. ¿Y por cuántos años tenía esa Biblia? Creo que más de 1000 años. Fíjate, yo ayer para MBS hice pues, estaba buscando datos curiosos y me encontré. ¿Saben ustedes? No traigo aquí lamentablemente ya el dato, pero eh, el maíz más antiguo del mundo, ¿dónde se encontró? ¿Dónde? En Oaxaca, a unos pocos kilómetros de Mitla, en una cueva. Tiene más de 6400 años, antes de Cristo. Lo encontraron en una plata, en un balde de pozole. No es cierto, no. Quién sabe cómo lo encontraron, pero no estaba con pozole, no me la crean, no me la crean. Pero bueno, pues es 6000 y tantos años, y se dice que ya se cultivaba 10,000 años antes de Cristo. En fin, son de esos datos que son inútiles, pero que suenan muy interesantes. Bueno, por lo pronto, vámonos entonces. Ya vimos esto. Una efeméride más nos A falta, ver, Lalo. Hoy es el Día Internacional del Control de Mercurio y es que el uso indiscriminado de este metal para actividades mineras informales e ilegales amenaza la vida de las poblaciones expuestas en todo el mundo, sobre todo por quienes trabajan en las minas y a sus familias. Pues ahora bien. sí, ahí está. Y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día jueves. Senado aprueba Plan B electoral con 72 votos a favor y 50 en contra. Bill Gates compra a FEMSA 3.76% de las acciones de Heineken por $939 millones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores revisa ciberseguridad de buró de crédito tras hackeo a base de datos. Deutsche Bank expande operaciones en México, ve oportunidades donde otros bancos de inversión no lo hacen. México encabeza la lista de países preferidos por empresas españolas para invertir en América Latina, revela informe de IE University. UNAM impugna suspensión otorgada a la ministra Yasmín Esquivel que le impide hablar del plagio de tesis. El presidente López Obrador ofrece asilo y nacionalidad a nicaragüenses expulsados por el régimen de Daniel Ortega. Huachochi será sede del Festival Internacional de Turismo de Aventura. Refugio histórico de la guerrilla de Colombia se abre al turismo. Estados Unidos sanciona a 6 mexicanos y a 6 empresas por proveer sustancias químicas a superlaboratorios del cártel de Sinaloa. Fed espera más alzas de tasas de interés para contener la inflación, según las minutas del 31 de enero. La deuda mundial registró en 2022 su primer caída anual desde 2015, según cálculos del Instituto Internacional de Finanzas. Vamos a darle a usted el menú de este día. Estará Víctor Ortiz Niño hablando de la inflación. Por cierto, Juan, ya debe haber salido de la inflación, pues seguramente ya me la mandaste. Víctor Ortiz Niño. Después Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos va a explicar qué es eso de operaciones relevantes para las autoridades fiscales. Después tendremos al doctor Francisco Madrid desde Colombia, hablando de los temas más relevantes en materia de turismo y qué está haciendo en Colombia, a qué se debe su visita ya a Colombia. Después tendremos a Luis Guillermo Mora, economista, un joven que ganó el premio MEI en la categoría de artículo de investigación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Él nos va a explicar por qué afirma, según un análisis que hizo, que nos salió carísimo el asunto de la cancelación del aeropuerto en Texcoco y lo mide en relación al Producto Interno Bruto. Vamos a platicar con este muchacho que trae datos bien interesantes. Después tendremos a Pablo Álvarez y Casa Longoria, hablando seguramente también de la inflación que se da a conocer a la primera quincena de febrero. Después tendremos a Shu Tenorio. Shu Tenorio nos va a hablar sobre el plan B en materia electoral, hacia dónde va y hacia dónde apuntan las fuerzas políticas. Después tendremos a Mauricio Jalife Dager, socio fundador de la firma Dager, Jalife Caballero, que nos va a hablar sobre los tacos de canasta y la posibilidad de que los tacos de canasta
de canasta sean protegidos en materia de patentes, marcas, derechos de autor o procedimiento de fabricación o de elaboración, no sé por dónde lo quiera enfocar Mauricio Jalife. Después tendremos a Belén Aguilar. ¿De qué nos vas a hablar, Belén? Lalo, hoy les voy a hablar de, hasta se me fue el patín, pero, No. sobre la pérdida auditiva, discúlpame, ya estaba perdiendo la audición. Sí, bueno, más que la audición, bueno, te escucharemos la peor audición y no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta. Como la No nos vista, a damos. veces también sucede, como No, la pero la vista. vista empiezas a, o sea, chinga, no veo muy bien, pero el oído no te das cuenta. El otro día, entrando a redes sociales, encontré una donde te dice, a ver, fíjese usted en qué número deja de escuchar algún sonido, ¿no? Y entonces empieza bastante evidente y después va bajando el número y va bajando la intensidad del sonido. Y yo me di cuenta por mi esposa que ella tenía mayor agudeza auditiva que yo. Yo perdía el sonido antes que ella y no te das cuenta y vas perdiendo audición y seguramente porque yo tuve un trauma acústico hace ya varios años que después te dejan secuelas, ¿no? Así es. Es importante ver dónde se puede. Ojalá pudieras decirnos en dónde podemos hacer una valoración. Ha de haber en redes sociales o en internet, seguramente en algún lado. Te doy esa tarea. A ver si nos puedes Claro que sí. decir en qué sitio en internet usted puede entrar, activar el sonido y darse cuenta en qué momento ya pierde usted el sonido que le emite esa página o esa aplicación. Sería interesante, se va a dar cuenta que parece que no, pero las ciudades hacen que uno vaya perdiendo el oído también por tanto ruido. La contaminación auditiva es un asunto importante, pero bueno, muchas gracias. Te veremos ahora. Vamos, si le parece bien a usted, vamos ya directamente al asunto de de los encabezados de los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana. Let, estamos contigo. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 23 de febrero de 2023. Reforma. Ve Estados Unidos con plan B, golpe a la democracia. Evita Biden decirlo públicamente para no provocar a Andrés Manuel López Obrador, señala The New York Times. Advierten riesgos contra INE y su rol para dar fin al régimen de partido único. El Universal. 4,000 millones de pesos pérdidas de la banca de desarrollo. Acumula 3 años de mermas. Solo en 2019 hubo utilidades. De las instituciones que integran el sector, Bancomext y Nafin tienen los peores resultados. Excelsior. Avalan plan B y ponen en la mira al tribunal. La 4T en el Senado consumó la reforma electoral. Mientras el dictamen que reduce la estructura del INE fue aprobado, diputados de Morena analizarán las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar que se excede en sus fallos. Milenio. FGR y Estados Unidos abren investigación contra Círculo de García Luna. La Fiscalía General va por Cárdenas Palomino, Pequeño García, Facundo Rosas, Reyes Arzate y Armando Espinosa. La justicia de Estados Unidos considera prófugos a los 2 primeros. La jornada es la decadencia del viejo régimen. Andrés Manuel López Obrador. Calderón evade su parte en el caso de García Luna. El Financiero. Apuntan minutas de la Fed a más alzas de tasas en Estados Unidos. Sugiere lucha contra inflación, más subidas. Prevé encuesta de Bloomberg, restricción por tiempo prolongado. El Economista. Construcción hila 4 meses con mejoría. Se enfila a nivel prepandemia. Valor de producción creció 1.8% en diciembre. El Heraldo de México. Aumenta pobreza en 19 estados y afecta a mujeres. El reporte del Coneval indica que las mujeres en esta situación pasaron de 27.1 millones a 29.1 de 2018 a 2020. El Sol de México. La presidencia del INE será para una mujer. Ordena Tribunal Electoral. Carla Humphrey valora registrarse para buscar el cargo. Hoy vence el plazo. Reporte Índigo. México, líder de enfermedades raras. Apenas la mitad de las entidades cuenta con hospitales para atender estas afecciones,
Tampoco se tiene registro del número de afectados. La razón de México. Aprueba Senado Plan B que achica al INE en 5 meses. Abre vía a la Corte. Salpica ríspida sesión. Condena a García Luna. Y hasta aquí los encabezados de este jueves, Lalo. Y hasta aquí también, gracias, el primer bloque. Vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura en redes sociales de la columna de Francisco Garfias, que nos habla precisamente sobre el Plan B, y iniciamos el siguiente bloque diciéndole a usted qué nos depara el clima para este día jueves. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Francisco Garfias, en su columna Arsenal, que escribe en Excelsior, dice: me gritó Piruja desde su escaño. El salón de sesiones de la Cámara Alta estaba convertido en un lavadero. Las pasiones chocaban con la inteligencia. Se imponía el hígado y las ideologías. Los argumentos brillaban por su ausencia. El primer punto en la agenda de la sesión de ayer fue el Plan B electoral de López Obrador y la famosa cláusula de la vida eterna, que ha dado vida artificial a la chiquillada. Fue eliminada esa cláusula por voluntad de Palacio Nacional y con los votos de Morena y de PT y el Verde. Las intervenciones de algunos senadores del oficialismo y la oposición derivaron en groseras descalificaciones del adversario. El debate se encendió. Casi escribo incendio cuando Lili Téllez, senadora del PAN, subió a tribuna para hacer pedazos el Plan B. Lo bautizó como el de las 4B, la burocracia de bribones de las bolsas de billetes. Preguntó en tribuna: ¿cuántas bolsas de billetes con B del Plan B les van a dar por este asunto contra la República? Atendiendo las declaraciones de la senadora Abreu, que dijo que hay videos y que todos recibieron bolsas de billetes. La morenista Rocío Abreu, quien fue una de las captadas en video recibiendo fajos de billetes, mordió el anzuelo y reviró con un insulto a Lili Téllez. Le gritó desde su curul: Piruja. No se escuchó en las bocinas, pero sí en el área de los senadores del PAN. Kenia López protestó: la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se la merece ninguna mujer en este planeta. Vía WhatsApp le preguntamos a Lili Téllez a qué palabra se refería Kenia. Nos respondió: pues me gritó Piruja desde su escaño, mientras le señalaban su video recibiendo efectivo y su declaración de que todos reciben efectivo. Armenta, quien presidía la mesa, la escuchó y no llamó al orden. Continúa Garfias. En el diccionario, piruja significa mujer de clase media que pretende aparentar refinamiento. Nos hizo saber que la morenista Liliana Margarita Valdés lo que no dijo es que en México, pues sí, significa otra cosa. En su primera intervención por alusiones personales, Rocío Abreu le dijo lo mismo a Téllez, pero de otra manera. Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años. Ese es el problema. La morenista ya había revirado a los señalamientos de Lili sobre los billetes en bolsas de papel. Hasta aquí parte de lo que escribe Francisco Garfias en su columna Arsenal, que escribe en Excelsior. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La Oficina de Convenciones y Visitantes de Miami, que es la agencia de mercadotecnia de destinos de Miami-Dade, ha hecho del turismo para discapacitados un pilar de su estrategia de mercadotecnia. La oficina espera captar un nuevo segmento del mercado turístico y ser conocida como uno de los destinos de playa más accesibles del mundo. La Bahía de Biscayne, gracias a Sheikh Alec Miami, ofrece un programa de vela y deportes acuáticos sin ánimo de lucro para personas con discapacidades que van desde parapléjicos y tetraplégicos, personas con discapacidad visual y auditiva, hasta personas con espectro autista. Este trabajo está dedicado a Pedro, Susana, Mauricio, Leti y todo el equipo de armónicos, quienes me han enseñado a romper límites para disfrutar el mundo.
lo más destacado en México y el mundo. Verónica Herrera, en torno al turismo. Gracias, Vero, gracias. Bueno, ¿qué nos prepara para el clima, capitán Juan Núñez? Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues continúa la nieve en los Estados Unidos. La región del medio oeste superior de Estados Unidos se llevará la peor parte de la nieve que se espera en el país, en medio de una tormenta que se extiende de costa a costa y tiene a más de 65 millones de personas bajo alertas invernales. Desde este momento y hasta el mañana viernes 25 de febrero, las mayores acumulaciones de nieve se esperan en los estados de California, Dakota del Sur, Minnesota y Wyoming. Más de 1,500 vuelos fueron cancelados este miércoles en Estados Unidos a medida que una tormenta invernal se extiende por todo el país. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago, 2 grados, Houston, 21 grados, Los Ángeles, 9 grados, Nueva York, 4 grados, San Antonio, 18 grados, San Diego, 11 grados. Para la República Mexicana, para este jueves 23 de febrero, en México se indica que el Frente Frío número 35 se localizará sobre el norte del país e interaccionará con un pulso de la corriente en chorro polar, aunado a una vaguada polar al norte de Baja California, que esto propiciará fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora con tolvaneras en dicha región. Los fuertes vientos se extenderán al noroeste del territorio nacional. Además de dichos fenómenos meteorológicos, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Asimismo, probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. Te doy las temperaturas: en Aguascalientes 7 grados, en Guadalajara 9 grados, en Monterrey 21 grados, Querétaro 7 grados, en San Luis Potosí 11 grados. Para la Ciudad de México indica que habrá un ambiente de frío con probabilidad de heladas en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde se espera parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y un ambiente más cálido en la Ciudad de México y en el Estado de México. En estos momentos tenemos 9 grados, que es la mínima prevista para este día. Tendremos una máxima de 28 grados y el amanecer será a las 7 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias. Y recuerde usted que al mal tiempo, buena cara, con ese cachetón que nos dibujó Ernesto. Gracias, Ernesto. Bueno, le vamos a decir a usted que ya dio a conocer hace algunos breves minutos y el INEGI nos da a conocer la inflación a la primera quincena de febrero. Y tenemos lo siguiente: en el índice inflacionario de ese periodo. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.76%. En la misma quincena del 2022, la inflación quincenal fue del 0.42%, en esta ocasión fue del 0.30%, y la anual de 7.22%. Es decir, la inflación a la primera quincena, la general a la primera quincena de febrero, 7.76%. Y el índice de precios subyacente presentó un incremento de 0.35% de la tasa quincenal y de 8.38% anual. Quiere decir que la inflación no cede. Ahí están las presiones inflacionarias, porque así lo señala el índice de precios subyacente, que es la que marca tendencia a la inflación, digamos, a la que hay que hacerle más caso, porque en este cálculo se exentan, se quitan los elementos más volátiles y entonces queda lo que sería la tendencia desnuda. Nos da el cálculo más preciso de cómo puede comportarse la inflación en el futuro cercano. Así es, 7.76, la subyacente 8.32 y la no subyacente en 5.93. Víctor Ortiz Niño seguramente va a atender esto en algunos minutos más. Por lo pronto, vámonos a los encabezados de los diarios en materia de economía y finanzas. Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 23 de febrero. Negocios del periódico Reforma. Piden arrebatar mercado a China. México debe hallar los sectores clave para exportar más. Prevé Index que PIB sumará 2 puntos si se quita a chinos 5% de ventas a Estados Unidos. Cartera de El Universal. Fila 3 años con pérdidas la banca de desarrollo. El sector tuvo una merma de 1,184 millones de pesos en 2022, según datos oficiales.
Nafin y Bancomext, las entidades con los peores resultados. Dinero de Excelsior. Mejora la estructura salarial. Rangos de salarios mínimos. Aquella población ocupada que gana hasta un salario mínimo se redujo en los últimos 8 años cuando se ajusta ese ingreso según su poder adquisitivo en el tiempo. Negocios de milenio. Avanza diálogo con 4T por ley aérea, señala Volaris. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Congreso toman en cuenta preocupaciones sobre apertura de mercado y recuperar la categoría 1, revela Enrique Beltranera. Resolución en marzo. Economía del diario La Jornada. México redujo la carga de la deuda en la economía. La disminución no se dio en mercados emergentes, señala el Instituto de Finanzas Internacionales. En países de altos ingresos, los pasivos equivalen a casi 4 veces el PIB. Economía, mercados e indicadores del financiero. Minutas de la Fed apuntan a más alzas en la tasa de interés. Analistas prevén ajustes de 25 puntos para las reuniones de marzo y mayo. Empresas y negocios del Economista. México lidera en atractivo regional para capital español. Perspectiva para el 2023. Mercados del Heraldo de México. Optimismo en autos. Recupera mercado. Ejecutivos automotrices observan un mejor comportamiento en la venta de vehículos. Finanzas de El Sol de México. Heredará 4T, deuda y pago de interés al alza. Presión para el siguiente gobierno. Sin una reforma fiscal que eleve los ingresos, el siguiente gobierno tendrá un panorama complicado. Negocios de La Razón de México. Anuncia Grupo Modelo inversión de 42 millones de pesos para electromovilidad. Contará con 8 estaciones de carga en abril. Y hasta aquí los encabezados de economía, finanzas y turismo de este jueves, Lalo. Muchas gracias, Leti. Vamos a ver cómo cerraron los mercados la jornada de ayer, Belén. Claro que sí, Lalo. Wall Street cerró en números mixtos. El índice Dow Jones tuvo una pérdida de menos 0.26%. El Standard & Poor's tuvo una pérdida de menos 0.16%. Por el contrario, el Nasdaq cerró con ganancias de 0.13%. Las bolsas de valores en México cierran en rojo tras minutas de la Fed. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida de menos 0.11%, mientras que el índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores perdió menos 0.16%. Los petróleos en el mundo amanecieron con caídas. El West Texas se vendió a $74.47 por barril. El Brent del Mar del Norte se vendió a $81.14 por barril y la mezcla mexicana de exportación se vendió a $64.22 por barril. Las divisas. El dólar cerró a 18.37 pesos y el euro cerró a 19.50 pesos. Esto con información del Banco de México. Bueno, le digo a usted que en estos momentos el dólar se abarata frente al peso mexicano. El peso mexicano gana 0.26%, está en 18.30. Y saludamos a Víctor Ortiz Niño. ¿Cómo estás, Víctor? Para saber de qué nos va a hablar un poco más adelante. Muy bien, gracias, Eduardo de Auditorio. Obviamente la inflación. La inflación, ¿verdad? Sí, indudablemente la inflación. Así es que vamos a una pausa, no sin antes, dar una repasadita a los primeros saludos, que tenemos que comprometer nuestra reciprocidad con las personas que muy atentamente nos escuchan o nos siguen. Belén. Claro que sí, Lalo, pues muchísimas gracias a las personas que nos escriben en esta mañana desde Facebook. Valeo de la primerísima, como siempre, muchas gracias, ya está listísima, ya se fue a correr. Pablo L. Millán, buenos días para ti, excelente jornada. Francisco Castillo, muy buenos días, un fuerte abrazo desde Houston, Texas, dice, un abrazo hasta allá. Alberto Elías dice, buenos días, Eduardo y amigos. Jueves de temperatura de menos 30 bajo cero y nevando. Uy, no me digas, 30 bajo cero, 30 bajo cero. ¿Cómo puede salir a la calle la gente con 30 bajo cero? No sé, eso es terrible. Pues bueno, Jesús Aceves en Zapopan, estamos a 10 centígrados, está ahí, bueno, calurosísimo a comparación. Y espera una máxima de 27 centígrados. Muchas gracias, José Enrique también.
Y dice Valeode, por cierto, que está a 9 centígrados y llegará a 27 allá en San Luis. A Pedro Guerrero también, de una vez, muy buenos días, hasta Monterrey. ¿Ya está? A ver, déjame ver, porque yo estaba checando las personas que muy gentilmente nos atienden. Dice David Nieto que Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan. No, pues yo no me daba no, para nada, Policarpo, bueno, Policarpo de Esmirna. Y Josefina, la esposa de Napoleón, por supuesto. Me pone el apellido de Josefina, pero no sé francés, no tengo la menor idea de cómo se pronuncia. Voy a decir una tontería al aire, seguramente, esto nos la dejamos como Josefina, la esposa de Napoleón, y con eso cubrimos el asunto. Muchas gracias, David Nieto, muchas gracias a Pedro Guerrero, muchas gracias a Juan Aguillón, muchas gracias, Juan. Te agradezco al doctor Daniel Dorado, que empieza, imposible que Andrés Manuel no supiera bueno, perdón, ese es otro asunto. Dice, aquí iniciando la rutina con 16 centígrados en Torreón y van a llegar hasta 28, muchas gracias. Después, gracias a Sergio Analco, muchas gracias, saludos a los Policarpos, dice, y al equipo, muchas gracias, a Eduardo de Jesús en Aguascalientes, a Laura Mendoza, que empieza a 7 grados centígrados allá, 7 grados en Querétaro, muchas gracias, a Pedro Guerrero, desde Monterrey, muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes que tienen la gentileza de estar con nosotros y saludarnos desde muy temprano. Hacemos una pausa y regresamos. En la pausa comercial vamos a dar lectura a la columna de Salvador Camarena que habla sobre el Monreal. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Salvador Camarena se pregunta, ¿se encarta Monreal para la Ciudad de México? Y escribe, Ricardo Monreal visitó el martes a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Con esa cita, el zacatecano acepta que hay una puntera en la carrera por la candidatura presidencial de Morena y alimenta la versión de que el líder de la bancada morenista del Senado podría ir por la Ciudad de México. Si ese fuera su objetivo, ¿qué otros pasos tendría que dar?, se pregunta Camarena. Monreal gastó 2022 dando tumbos entre quedarse o irse de Morena. Su personalidad e independencia le granjearon la animadversión de Palacio Nacional. El senador ha dicho cosas discordantes de las que pronuncia o pretende Andrés Manuel López Obrador y también llegó a coquetear con oposición. Esa fue la circunstancia del zacatecano durante muchos meses del año pasado, pero al final, como se sabe, ni rompió con el presidente ni se fue a ningún lado. Al someterse, ganó la ansiada mención por parte del gran elector que él también era corcholata, pero está lejos de representar una amenaza a los punteros. Sheinbaum y Marcelo Ebrard le sacan mucha ventaja, y en conocimiento y en predilección. Por ejemplo, en la encuesta del 17 de enero del Financiero, a la pregunta de quién prefiere que sea el candidato de Morena, entre población abierta, 11% dijo su nombre, lejos de quien encabezan ese rubro. Con CSP con 25%, un segundo lugar con Marcelo Ebrard con 23% y Adán Augusto López Hernández le ganó con un 14%. Hasta aquí parte de lo que escribe Salvador Camarena en El Financiero. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Bueno, la inflación en 7.76, ¿no? Preocupante, Víctor. Buenos días. Muy buenos días. Fíjate que no. Uh-huh. Si vemos las cifras, la inflación, el crecimiento de la inflación se está moderando. ¿Por qué lo digo? Si tú observas el resultado a la primera quincena de febrero, fue de 7.76, por abajo estimado de 7.8 y por abajo
del 7.92% de la primera quincena de enero. Es decir, está disminuyendo lentamente, contrariamente a lo que comentamos hace 15 días, cuando estábamos señalando el resultado de la inflación de enero, donde se incrementó ligeramente. Ahora está moderando ligeramente. Ahora, ¿a qué se debe? Como si vemos la estructura, básicamente la subyacente salió en 8.38, regresándola a niveles de octubre del año pasado. La no subyacente a niveles de 5.96, 6.96, perdón, también regresándola a niveles de octubre. Es decir, estamos retrocediendo ligeramente. Bueno, ¿y a qué se debe los incrementos? Si vemos alimentos y bebidas, creció en febrero el 13.36%, por abajo del 14.09 del mes de enero, primera quincena. En el caso de los pecuarios, bajó al 10.27, por arriba ligeramente del 10% del mes, la primera quincena de enero. Las mercancías disminuyen a 10.79 desde el 11.02 de la primera quincena de enero y lo que son frutas y verduras al 9% desde el 9.97 de la primera quincena de enero. Como vemos, son incrementos, pero ya con cierta tendencia a la baja. ¿Qué podemos esperar para todo el mes? Bueno, todo el mes podemos estar observando un crecimiento de aproximadamente 7.6, 7.62%, y en el año mantengo la estimación de 5.3 a 5.8%. Es decir, podemos empezar a ver ya decrementos paulatinos de la inflación. Recordemos que en enero tuvimos el efecto de un incremento al salario mínimo del 20%, del incremento de la electricidad, y esto, desde luego, ya son factores estacionales que estamos viendo, Eduardo Auditorio, y con eso vemos que la inflación está tendiendo a disminuir. Bien, tú eres optimista en ese terreno, de Sí, que sea, definitivamente. aunque sea poco, pero va. Aunque en la medida en que se acerque al objetivo, que es 3% más menos un punto porcentual, en la medida en que se vaya acercando al 4% como límite máximo de la inflación según las proyecciones del Banco Central, va a ser más difícil el avance, o sea, es más penoso ganar terreno en la medida en que ya vas llegando al objetivo de inflación. Bueno, esa meta del 4% está estimada que se llegue a aproximadamente la primera quincena o el primer Creo que trimestre en de marzo, ¿no? 2024. En marzo del 2024, o sea, por ahí va el terreno, o sea, todavía Exacto. falta un largo trecho. Así es, o sea, vamos a estar viendo todavía sorpresas. Hace un año teníamos la sorpresa justamente de la invasión de Rusia a Ucrania, ya cumplió un año. Tuvimos los incrementos en granos, tuvimos los incrementos en energéticos, los mismos ya pasaron. Ahora tenemos efectos por mano de obra, tenemos efectos por la recuperación de todo el aspecto productivo, que la gente tiene, sobre todo en los países desarrollados, tienen poder adquisitivo, lo cual pone problemas estructurales para que disminuya la inflación en la misma proporción. Bien. Ahora, si vemos en el escenario de este año, Eduardo de Vittorio, la otra gran variable que nos va a estar afectando a México es el famoso nearshoring. Y en ese caso, vale la pena señalar el crecimiento de la industria de la construcción durante el mes de diciembre. Lo acabas de mencionar ahorita dentro de las comunicaciones, creció el 13.2% anual. Si lo vemos en contexto, es un crecimiento del valor de la producción no visto en los últimos 3 años. Lo pone a niveles similares, más o menos de enero de 2020. Sin embargo, si vemos su valor en sí, el valor es de 25,000 millones de pesos, similar al de marzo de 2020, pero muy lejos de los 32,000 millones de pesos de enero de 2017. Si ha habido una recuperación, ¿a qué se debe básicamente? A las obras de ingeniería, que en este caso, en el mes de diciembre tuvo un crecimiento de 24.3%, a trabajos de construcción con el 7.1%. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el nearshoring? Justamente estas obras son las que están repercutiendo en estos dos sectores y podemos ver que la construcción empieza a retomar camino. Pero el otro gran factor que está inflando o haciendo que crezca de tal forma la construcción en el mes de diciembre es el Tren Maya. El INEGI sacó un comunicado en el cual señala que está incorporando el valor del Tren Maya y por eso es que también se está incrementando de forma importante la construcción. Como vemos, no quiere decir que esté recuperando el sector.
estamos muy lejos y eso también va a tener repercusiones para el crecimiento económico que posiblemente ya podremos comentar. Bien, muchas gracias, estimado Víctor, gracias. Recibe la comunicación y el saludo de Maribel Toro, que siempre te saluda desde la Florida. Muchas gracias. Muchas gracias Maribel, muchas gracias a todo el auditorio. Una observación, no olviden de dejar ver el cielo, está preciosa la luna ya en cuarto menguante, pero hay un fenómeno que no se va a repetir hasta 2025 y que va a ser el mayor el 1 de marzo. Venus y Júpiter. Si vemos, de Venus, marzo. Venus y Júpiter. Júpiter es el planeta grande que se ve abajo de Venus. Es un escenario maravilloso que la madre naturaleza nos da y vale la pena verlo. Bien, Hasta luego. muchas gracias. Gracias. ¿En marzo? No, lo estamos viendo ya desde ahorita. Ya. Y el 1 de marzo va a ser su máxima situación en cuanto a brillantez y demás, en cuanto a hermosura. Bien, muchas gracias por el tip, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Vamos ahora con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos explica qué diablos es eso de operaciones relevantes para el fisco. Buenos días, Sergio. Su amigo Sergio Sánchez le saluda como cada día, público inquieto por el conocimiento. Y precisamente hablemos de ese conocimiento que debe tener al llevar a cabo operaciones financieras o bancarias, e incluso con clientes o proveedores, ya que en ese sentido la autoridad fiscal estará al tanto de esos movimientos monetarios en efectivo o por transferencias bancarias, e incluso en especie. Todo ello siempre estará reflejado en un estado de cuenta o en un certificado fiscal digital o CFD o factura electrónica y desde luego regulado y normado por el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e incluso la disposición del beneficiario controlador. No me vaya a salir con que esto no es para usted. Claro que es para todos los ciudadanos mexicanos, personas físicas y morales, ya que las operaciones relevantes comprenden todas aquellas operaciones con las instituciones financieras y además sujetos obligados realizadas con billetes y monedas de curso legal en México o cualquier otro país, así como con cheques de viajero o monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a $7,500 estadounidenses, independientemente que puedan estar vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o del terrorismo y su financiamiento. Los transmisores de dinero y centros cambiarios deberán reportar las operaciones realizadas por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a $5,000 de los Estados Unidos de América. De igual forma, existen actividades denominadas vulnerables que tal vez desarrolle y no sepa, por lo que le pido que pregunte, se asesore y no caiga en las redes del SAT o de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo espero mañana con otro interesante comentario. Gracias. Gracias, Sergio, gracias. Bueno, saludamos al doctor Francisco Madrid. Se encuentra el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, ahora estás en Colombia. En Bogotá, sí es. Muy buenos días, Eduardo. ¿Allá qué horas son? Allá. Es una hora más que en Ciudad de México, son 7:42. 7:42. ¿Y a qué fuiste tú? De que la feria turística más importante de este país se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá y por eso, bueno, estoy participando en la feria. El día de ayer arrancaron los trabajos, estuvo presente el presidente de la República para inaugurarla. Es un área de exposición, yo creo que razonablemente grande. Tiene un contenido interesante porque, a diferencia de lo que pasa con nuestro tianguis turístico, evento muy consolidado, muy adecuado, diría yo, aquí puede haber tanto compradores internacionales como vendedores internacionales. Es decir, si Colombia quisiera ir a exponer al tianguis turístico, no podría hacerlo porque no es parte de la ecuación.
pero sí lo podemos hacer al revés, es decir, México tiene aquí algunos pabellones dentro del área de la feria. Hay presencia importante de destinos competidores, sobre todo, te diría yo, de República Dominicana y algunos destinos individuales de Estados Unidos. Colombia es un mercado turístico muy interesante, ha venido creciendo mucho en los últimos años, y el destino favorito de viaje de los colombianos es Estados Unidos, por cierto. Pero siendo así, México es ya el segundo destino a donde más viajan los colombianos. El año pasado visitaron nuestro país casi 800,000 colombianos, con lo que este es el tercer mercado en importancia para México, luego de Estados Unidos y Canadá, y muy adelante de cualquier país europeo que me digas, España, por ejemplo, ¿no? Esa es la razón por la que estoy acá. Ayer tuve un encuentro con la Universidad Externado. Te puedo adelantar que hemos llegado a un acuerdo para hacer un estudio conjunto precisamente sobre el mercado colombiano, porque si bien es cierto que tiene esa dimensión de la que te estoy hablando, pues hay algunos retos muy grandes, ¿no? Y podríamos, otra vez, Eduardo, podríamos pues perder todo lo avanzado. Evidentemente de lo que más se habla, pero lo que queremos hacer es documentarlo, es de el maltrato que suelen recibir ciudadanos colombianos cuando visitan México y pasan por el área de migración. Tanto no en me Ciudad de digas. México como en Cancún. Digamos, ese es no quiero exagerar, pero ese sería, digamos, el tono de la conversación. Cuando empiezas a hablar de este tema, dices, no, pues sí, mi tío, mi hermana, mi primo, No me digas. clientes, etcétera, pues fueron maltratados, ¿no? Yo creo que nos quedamos con una imagen de Colombia hace muchos años, ¿no? Sí. Sí, No de la existencia del narcotráfico. Decías Colombia y asociabas, veías a un colombiano y pensabas inmediatamente, lo etiquetabas como parte de las mafias del narcotráfico. O sea, pero espérate, pues una fama que ya adquirimos nosotros, ¿no? O sea, yo ya no como... recibí yo ese trato cuando entré acá. Acá me trataron súper bien, ¿no? Fue muy fácil el paso por migración, muy amable. Algunas cosas raras que suceden en los sistemas burocráticos de todo el mundo, pero pues nada, o sea, me pidieron certificado de vacunación. Está bien. En ninguna parte ves a nadie con cubrebocas aquí. No me digas. En la feria, yo creo que ni el 1% de quienes están participando los ves con cubrebocas. Entonces, digamos, es un sinsentido, pero bueno, da igual. Lo que es relevante otra vez es que tenemos este reto, tenemos un segundo reto y es la fuerza de la competencia. Dominicana está con todo, y sí que tiene un producto más barato. Yo no creo que deberíamos entrar en la competencia de un producto barato. Sí, porque Pero puede ser de mala calidad, por eso es barato, ¿no? Es correcto. Claro. Entonces, y luego hay un tema macroeconómico que está pasando y es que, por un lado, se fortalece el peso mexicano con relación al dólar y por otro lado, se está devaluando el peso colombiano. Entonces, nos estamos encareciendo. Eso nos va a dar más dolores de cabeza porque se convierte en un mercado más competitivo que México, ¿no? Es correcto. Entonces, pues tenemos aquí un reto. Por cierto, yo creo que es una gran oportunidad para venir a Colombia. Está muy barato. Realmente los precios que ves son muy baratos. Yo me espanté, ¿verdad? Cuando cambié unos dolaritos en el aeropuerto, cambié $300 y me regresaron 1,320,000 pesos, ¿no? Y te sentiste perseguido, Me sentí, ¿no? bueno, Dice, ahorita me van a como asaltar en algún lado, ¿no? Es el síndrome, ¿no? ¿Te parece bien que hablemos de ese asunto? Porque yo ya no sé si ya pusiste todas las naranjas en el público, pero bueno, pues vamos a una pausa y ya entramos directo con pues ya comenzaste la colaboración. A mí me parece muy interesante y quería preguntarte también algunos asuntos, si me lo permites, después de una pausa. Y en la pausa comercial vamos a dar lectura iniciar la lectura de Raimundo Rivapalacio, que habla sobre García Luna. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. García Luna, el testigo del presidente,
titula hoy a su columna Raimundo Riva Palacio y escribe: al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustó la reacción en los medios sobre el veredicto de culpabilidad del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y que no hubiera una condena automática del expresidente Felipe Calderón. Su ideal, aparentemente, habría sido una posición como la de La Jornada, donde trabajan sus asesores políticos y amanuenses, que publicó en su portada un cartón donde estaba Calderón con un grillete en el pie que conectaba con la cabeza de García Luna. Objetivamente hablando, el deseo presidencial no era posible. Testigos de oídas que reconocieron haber mentido en sus testimonios en la corte, que inventaron reuniones donde no estuvieron o apuntaron lugares que no existen, fueron suficientes para encontrarlo culpable de todos los delitos que le imputaron, pero no para convencer a muchos de su culpabilidad. ¿Es cierto que recibió sobornos del cártel del Pacífico Sinaloa? Realmente no se sabe, porque nunca se mostró ninguna prueba de ello. ¿Protegió al cártel del Pacífico? Tampoco hay evidencia. Al contrario, los resultados entre 2000 y 2010 en los gobiernos de Calderón como secretario de Seguridad y Vicente Fox como jefe de la Agencia Federal de Investigación muestran que capturó a 410 miembros del Cártel del Pacífico, que incluía a los cárteles de Sinaloa, de Juárez, del Milenio y de los Beltrán Leiva, incluidos altos mandos de esas organizaciones y operadores financieros. Lo declararon culpable no a partir de las pruebas, sino porque la narrativa de los fiscales superó a la de la defensa. Dice Riva Palacio: lo que se podía documentar no fue puesto a consideración del jurado en la Corte de Distrito Este de Brooklyn, porque la estrategia de la defensa fue atacar la credibilidad de los criminales que declararon contra García Luna, no demostrar, porque no le correspondía, su inocencia. Los datos, sin embargo, si López Obrador fuera menos vitriólico y más cuidadoso de sus palabras y sus deseos, deberían ayudar al presidente a enfocar mejor su ataque contra Calderón, utilizando de pretexto a García Luna, porque quizá los deseos que verbaliza se cumplan en contra suya. En México no hay hasta la fecha una acusación en contra de García Luna por alguno de los delitos de los que lo acusaron en Estados Unidos. Incluso no había ninguna causa penal en su contra hasta casi 3 años después de que lo detuvieron en Dallas. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. México captó durante el 2022 la cifra récord de 28.016.4 millones de dólares por concepto de divisas turísticas, lo que representó un incremento de 41.7% más que el año previo y de 14% con relación al 2019, cuando ingresaron 24.573.2 millones de dólares con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato fue mayor al estimado por los expertos de la Secretaría de Turismo. Se reiteró que habría una alza del 11% respecto al prepandémico año. A ver, yo no sé si me permites hacerte algunas preguntas de Villamelón, Francisco, como por ejemplo, ¿es importante Colombia como competidora turística de México? No por el momento, todavía no es importante. Quiere el presidente hacer una apuesta por el turismo, pero todavía hay una, digamos, pequeña presencia de Colombia en los mercados internacionales, ¿no? Ayer el presidente en el discurso inaugural de esta feria turística, de esta vitrina turística que así se llama, fue muy vehemente en decir que en el proceso que hoy vive el país, pues tendrían que hacer un trabajo mucho más relevante en política pública para, sobre todo, una perspectiva de divisas, ¿no? Lo que me parece muy correcto, y aunque el discurso, con todo respeto, se queda un poco en una narrativa de tendrían que venir a Colombia porque Colombia es bonito. Está bien, sí lo es, la gente es maravillosa, hay una gran riqueza,
pero hay que, como lo hemos dicho antes, Eduardo, no solamente es un tema de ventajas comparativas, hay que traducirlas en productos, ¿no? Bien. Entonces, no, hoy todavía Colombia no es un rival para México. Pero sí, por ejemplo, República Dominicana, así, tú sí lo ves así como competidor importante del Caribe. Es un competidor temible que no nos hemos dado cuenta, ¿eh? No me No digas. nos estamos dando cuenta. Está creciendo a un ritmo espectacular. Eh, Fíjate, y tiene que ver con una política muy agresiva de estímulos fiscales, de política turística, pues finalmente. En los 90 hubo una primera ley en la que te invitaban a invertir a cambio de que te dan extensión fiscal durante 10 años en impuestos sobre la renta, en, ¿cómo se llama esta cosa? Cuando mandas las divisas fuera, la Ujú. repatriación de divisas, repatriación de Sí, repartición de capitales, capital, sí. si invertías en ciertos polos turísticos. Al inicio de la década pasada, cambiaron la ley para hacerla para todo el país, y ya no 10 años, sino 15 años. Mm. Entonces, imagínate la ventaja como Uh, inversionista Pues sí. que recibes si te decides ir ahí, y pues está caliente el mercado. Por cierto, hay algunas inversiones mexicanas que se están moviendo para allá, ¿no? Empresarios como el grupo Moon Palace están invirtiendo por allá, Mm. y algunos más pues ya lo tienen en la mira, porque Ha de ser más ciertamente barato es una gran invertir ventaja. allá que invertir en México, en Cancún, en la zona del Caribe mexicano, ¿ah? Es mucho más atractivo en la Pues ecuación, sí. ¿no? Pues O sí. sea, desde el punto de vista económico lo es. Es cierto, me dicen los inversionistas que hay un tema fuerte de corrupción, una cosa que nunca pasaría en México, ¿no? Pero bueno, No, no, hay, aquí no. hay un tema de corrupción, pero pareciera ser que la fórmula de que tu estado financiero pues da para que eso funcione. Hay un problema, hay otro tipo de problemas. Está muy basado el producto solamente de sol y playa, a diferencia de lo que pasa en el Caribe mexicano, que tienes una oferta de entretenimiento ya muy consolidada, que tienes cultura, que tienes otras cosas. En México tenemos una fuerza de trabajo muy profesional, yo creo que de muy alto nivel, y en Dominicana no necesariamente es así. Hay algunos problemas estructurales del país, te acordarás este tema de la, digamos, vulnerabilidad del suministro de energía eléctrica de Dominicana, Sí, sí. eh, como una cosa normal. Por eso, pues, supone un obstáculo. Yo te diría que sí, es México más atractivo para invertir, sin duda, pero República Dominicana se está poniendo muy interesante, se está poniendo en el mapa, son muy agresivos en su promoción, crecieron, me parece que 50% el flujo Wow. turístico el año Paso. pasado. ¿Sí? Entonces empiezan a Hija. estar ahí presentes, ¿no? Yo creo que lo que no han logrado todavía es penetrar con fuerza el mercado de Estados Unidos. Son quizás tienen una mejor presencia en mercados de larga distancia que en Estados Unidos, pero ahí vienen, ¿eh? O sea, que no nos quede duda, ahí vienen. Oye, otra, a partir de lo que comentaste en el primer segmento, ¿valdría la pena que el tianguis turístico en México aceptara compradores internacionales y vendedores internacionales? O sea, ampliar la gama de negocio posible en nuestro tianguis, ya que Colombia lo permite y nosotros no. Yo no sé si eso acabe siendo una ventaja que no nos favorece, una desventaja en realidad. Esto es algo que se ha discutido. Alguna vez ha habido alguna presencia simbólica de países que comparten con México el patrimonio del mundo maya. Ha estado Guatemala, ha estado, pero digamos es una cuestión de bajo perfil. En mi opinión, yo creo que no debería serlo. Ya. Sin embargo, ¿por qué? Porque este es el momento de México para darse a conocer al mundo, y no tienes un reclamo de otra naturaleza. Sin embargo, sí que hay un espacio para una feria turística más, que sí podría tener un carácter internacional, como se ha intentado hacer, yo creo que 4 veces ya en la historia. Las cuatro han sido un total fracaso al final de cuentas. La más reciente fue una denominada FITA,
que se echó a andar por allá de 2009, 2010 y tuvo 3 o 4 ediciones en el centro de exposiciones que está en Santa Fe. Yo creo que tiene que ser, debería existir y debería ser un modelo de negocios que alguien puede aprovechar. Desde el punto de vista de política turística de México, pues no tiene sentido. Las ferias europeas son así, por cierto, ¿eh? O sea, las ferias europeas son abiertas para el que compra y el que vende. La feria de Estados Unidos, Powwow, también es abierta así. Perdón, es más el modelo mexicano, Powwow, y es más el modelo también de Rendezvous, que es la feria canadiense, ¿no? Solamente traer compradores. Yo me quedaría ahí me plantaría, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto tiempo más vas a estar allí en Colombia? Yo regreso mañana a Ciudad de México. Una de las cosas más interesantes es que hay muy buena conectividad aérea. Tienes disponibles servicios de 4 líneas aéreas, tienes rutas a Ciudad de México, a Cancún, desde Bogotá, pero también desde Medellín, también desde Cali, y tengo la impresión, no lo confirmo, que ya hay una ruta también Ciudad de México-Cartagena. Bien, hemos fortalecido, han llegado más turistas colombianos ya. Qué desafortunado que etiquetemos a una nacionalidad injustificadamente, cuando en realidad, si somos honestos, los narcotraficantes mexicanos le quitaron el negocio a muchos colombianos, ¿no? Ahora viene el asunto, nada más está en el procesamiento de la coca, pero pues todas las, digamos, las modernas drogas sintéticas ya están en territorio nacional. Digo, qué tristeza decir esto, pero la verdad es que los narcotraficantes mexicanos ahora están en Asia, ahora están en Europa, los mexicanos, en Estados Unidos, por supuesto, y nos quedamos con el estigma de que el colombiano es narcotraficante. Si es colombiano, tiene que estar vinculado con el narco. Sí, yo creo que lo que vamos a hacer nosotros es documentarlo, ¿no? No quedarnos solamente en esta historia que, aunque la escuchas mucho, la escuchas de los turisteros de Cancún, por ejemplo. Bueno, pues lo que queremos hacer es entender bien todo el tema, ponerlo en contexto, decir de qué tamaño podría ser la afectación si esto se confirma y cuáles son los, digamos, caminos, las alternativas que podríamos tener para asegurar, porque yo también entiendo que hay un tema, pues, de seguridad que podrían tomarse, las medidas que podrían tomarse. Francisco, doctor, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, que tengas un excelente regreso a casa y disfruta Colombia. Gracias, Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias, muy buen día, gracias. Después de una pausa vamos a hablar con un joven que ganó un premio, el premio May, si no mal recuerdo, de la categoría de artículo de investigación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Estoy hablando de Luis Guillermo. ¿Es Wu o Wo? Luis Guillermo. Es Wu. Wu. Guillermo Wu. ¿Es de origen coreano o japonés? Parece que es chino. Ya no la regué. Bueno, gracias, economista. Platicaremos sobre que tú hiciste un estudio que a mí me llamó mucho la atención, ganador de este premio de Espinosa y del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que habla sobre el costo económico de haber cancelado el aeropuerto en Texcoco, ¿no? Es correcto. Los costos económicos y distributivos de la cancelación. Y llegas a datos muy interesantes, ahorita de que nos vas a compartir. Muchas gracias. Tú estás en Japón ahora, ¿no? Estoy en Francia, en París. Oh, ¿estás en Francia? Es correcto. Pero estabas en Japón, ¿no? No. Justamente estoy acá. Estoy acá haciendo mi doctorado. Entonces. ¿Estás haciendo el doctorado? Es correcto. O sea, ¿parlez-vous français? Un petit peu, pero no bien. Ahí vamos. No, ¿y qué tal las francesas tú? Tengo novia mexicana de Sinaloa, entonces amarrado estoy. Olvídalo. Perdón, borra la pregunta. Editamos la pregunta para las redes sociales y regresamos después de una pausa y seguimos la lectura de Raimundo Rivapalacio, que habla sobre García Luna. Gracias. Ahorita vamos contigo. Gracias. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la lectura de la columna de Raimundo Rivapalacio
que titula hoy a su columna García Luna, el testigo del presidente. Continúa. López Obrador sugirió ayer que por el bien de México esperaba que García Luna pudiera ser testigo y que informara si recibía órdenes o informaba a Fox y Calderón de lo que hacía. Es probable que sí puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, independientemente de que le aminoren los años en prisión, agregó. El presidente asume que el veredicto de culpable lo convierte en un colaborador del narcotráfico. Ciertamente ha sido una pieza central de su narrativa sobre la corrupción del pasado durante casi 3 años, pero su gobierno no lo ha acusado de vínculos con el crimen organizado, lo que es una contradicción entre la palabra y los hechos. Puede incitar a García Luna a que se asuma como testigo, pero es improbable que suceda, porque sería equivalente a reconocer que todo lo que lo acusaron los criminales del Cártel del Pacífico Sinaloa era verdad. Animarlo a que declare lo que sabe es una provocación que podría, en el lejano caso en estos momentos, de que sucediera para aminorar la sentencia, ser contraproducente. Si no se declaró culpable y mantiene su inocencia, no es concebible que, como pretende López Obrador, acuse a Calderón o a Fox de vínculos con el narcotráfico. Lo que hipotéticamente hablando podría conjeturarse es que sí podría aportar información sobre quiénes en esos gobiernos pudieron tener vínculos con el narcotráfico, entre los que se encuentran miembros de su gabinete, generales, gobernadores cercanos a él. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Gracias. Estamos con este economista que está haciendo su posgrado en Francia. Desde allá tiene la gentileza de atender a nuestro llamado. Y a ver, tú hiciste un estudio, un análisis sobre el costo, digamos, costo económico, puedo decir así, costo económico de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Cuánto tiempo te llevaste en ese estudio? Sí, bueno, primero gracias por la invitación y por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti. Muy feliz de estar acá. Pues mira, sí, el estudio me tomó un rato, me tomó por lo menos 1 año y medio. Y sobre todo, más que digamos el tiempo del análisis que toma bastante, habría que esperar un tiempo para tener la cantidad de datos necesarios para poder hacer un análisis de esta naturaleza y poder llegar a las conclusiones que puedo llegar, ¿no? Entonces sí me tardé un ratito, pero creo que valió la pena la espera. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llega en tu análisis? Claro que sí, mira, son dos principales. La primera es que la cancelación del aeropuerto tiene efectos negativos sobre la actividad económica. Con una línea lo que sucede es, México, después de la cancelación, empieza a crecer menos en términos de actividad económica. Pero eso es como con respecto a sí mismo. Pero con respecto a otros países, también México se hace más pobre. Entre 2018 y 2021, el PIB per cápita de México cae 10%, que si hacemos una comparación de un México donde no hubiera existido, digamos, un gobierno como el gobierno de López Obrador, que incluye entre las muchas políticas que ha tomado la cancelación. Con datos más desagregados que veo a nivel mensual, veo que precisamente la primera mala decisión del gobierno actual fue la cancelación. Entonces, eso es por la parte de, digamos, de la actividad económica. Pero otra parte importante es ver los efectos distributivos de esta política, ¿no? Al final, cuando sucede la cancelación, cuando el presidente, como presidente electo, decide cancelar este proyecto, lo hace más como un hecho político que un hecho económico, ¿no? Y en este hecho político, muchos dicen, bueno, es un golpe sobre la mesa donde le dice a las élites, aquí manda el poder político. Interesantemente, lo que yo encuentro es que esa decisión tiene efectos negativos sobre la mayor parte de los hogares mexicanos. ¿Por qué? Porque si cae la economía, esto no es necesariamente una relación 1-1, pero si el PIB decae, es muy probable que los hogares, el ingreso de los hogares, sobre todo los hogares más pobres, también decaiga, ¿no? Y de manera también creo que muy interesante, lo que muestro es que este no es el caso de los ingresos de los hogares más ricos de México, pero tampoco de los billonarios mexicanos, ¿no?
Cuando analizo la riqueza de los billonarios mexicanos, lo que veo es que al final la cancelación no tiene ningún efecto sobre su riqueza. Y es un poco interesante porque al final algunos de estos billonarios estaban directamente implicados en la cancelación del aeropuerto. Entonces, una política que tiene efectos negativos sobre México como país, pero también sobre los individuos y sobre todo los individuos de clases medias, de clases bajas. Ahora, a ver, y perdóname si no sustento muy bien mi pregunta, pero ¿no te pudo haber sesgado los resultados la pandemia? La pandemia está muy cerca del asunto de la cancelación y dicen los enterados a nivel mundial que en esta pandemia, contrario a lo que había sucedido en otras pandemias, hubo mayor concentración de la riqueza y hubo un distanciamiento en los extremos entre los más pobres y los más ricos, cuando en pandemias anteriores a eso se había acortado, la distancia se había acortado, en esta se operó distinto el asunto. No, haces un punto muy bueno, Eduardo. Es algo que de hecho es muy sensible porque hay que poder distinguir qué es por parte de la cancelación, como dices tú, y qué es por parte de la pandemia. Entonces, solamente por parte de la cancelación, en términos de la actividad económica, si yo sigo el índice de actividad económica mensual de México, tengo una ventana de tiempo desde noviembre de 2018, que es, digamos, el 31 de octubre es cuando se da la cancelación, cuando se avisa formalmente, hasta antes de marzo de 2020, ¿no? Entonces, esos poco más de 13 meses, un año, yo veo que el efecto ya sucede desde entonces, ¿no? Entonces, para darte un estimado de qué sucede y decir que esto es antes de la cancelación, bueno, pues un año después de la cancelación, justo antes del COVID, la brecha entre el México que observamos y el México que yo utilizo como comparación, si quieres podemos hablar un poco después de cómo construir este México, pero esa brecha en la actividad económica mensual es de 3%. En términos de PIB, ¿cuánto es esto? Es 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones de pesos. O sea, un boquete impresionante. ¿Cuánto es eso en términos, como para que nos demos una idea? La Auditoría Superior de la Federación dio un número, ¿no? De esto fue lo que costó cancelar el aeropuerto. Bueno, el número, la estimación que yo tengo antes del COVID es 8.3 veces más que lo que dio la... Y entonces, nomás, es muy importante esto que dices, porque después llega el COVID y pasan muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el gobierno no decidió no dar apoyos a algunas empresas, ¿no? O no hubo un paquete de rescate para familias de forma integral, como lo hubo, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, este número que yo te estoy dando, el de 1 billón de pesos, digamos que es un límite inferior de lo que sucedió, porque después sabemos que, bueno, cae el COVID y la economía mexicana, si yo la comparo después con este otro, digamos, unidad para poder hacer las comparaciones, pues sigue cayendo. Los números son menos precisos después de la pandemia, pero seguimos sabiendo que la cancelación tiene efectos negativos sobre la actividad económica. Eso es una parte. Y ahora que mencionas rápido la parte de la distribución, con nuevos datos que estoy yo recolectando con un colega para otro proyecto también, lo que hacemos es podemos seguir la riqueza de 7 billonarios mexicanos, entre ellos Slim, Salinas Pliego, Balleres, muchos otros, y lo que hacemos es podemos seguir la riqueza día con día. Entonces, estoy seguro que, de hecho, los resultados muestran que creo que es 1 mes y medio después de la cancelación, el efecto sobre la riqueza de estos billonarios es 0. Entonces, es, digamos, aunque el tiempo, ¿no?, que entre la cancelación y el COVID es corto, tengo los datos suficientes como para decir, mira, el efecto de la cancelación sí es negativo sobre la actividad económica y los más ricos no se ven afectados. El asunto que me parece muy importante y por eso lo retomo, el Producto Interno Bruto por habitante. Mucho hablamos del Producto Interno Bruto y cómo se comporta y decimos si ya México ya superó lo que ya tenía en el 2018, a finales del 2018, en tanto a PIB, ¿no? Que estamos a punto de hacerlo, según esto. En este año podríamos ya llegar a superar lo que ya teníamos en diciembre, bueno, en noviembre del 2018. Sin embargo, en cuanto al Producto Interno Bruto por habitante, ¡puta! O sea, estamos jodidos, ¿eh? Hay una contracción muy importante del Producto Interno Bruto por habitante en esta administración. Es correcto. Ahí ahorita retomo ese último punto que acabas de decir, porque sobre todo es este efecto que vemos sobre la contracción del Producto Interno Bruto, que ¿por qué nos importa? Porque es una forma de comparar qué también
no está la economía, sino el desarrollo de las personas en promedio en México, ¿no? Y es una estadística que si bien es imperfecta, pero nos permite analizar con respecto a otros países cómo vamos, ¿no? Entonces, como dices tú, este índice, el PIB per cápita, lo que nos dice es que México se ha estancado. Yo mi análisis digo es que si no hubieran existido muchas de las políticas que han existido durante esta administración, el PIB per cápita se tendría que ser más grande del que observamos ahorita. Claro. ¿Y eso por qué? Porque eso va consistente con otra investigación de otros académicos también en economía, que al final lo que vemos es que muchas veces cuando entra un gobierno de corte populista, no importa si son populistas de izquierda o populistas de derecha, lo que sucede es que al final el PIB per cápita cae a través del tiempo. Un estudio muy interesante, muy reciente, encuentra que justamente cuando entran este tipo de políticos, este corte de políticos, el PIB per cápita cae 10% en 15 años. Yo lo que encuentro con mis resultados es que incluida la decisión de la cancelación, incluido el COVID y la falta de acción, y incluidas otras muchas cosas de esta administración, ese resultado de menos 10% se da en 3 años. Entonces, es un golpe fuertísimo en muy poco tiempo que hace muy pobres a los mexicanos con respecto a otros países, pero también ponte a pensar que dentro de México los que se ven menos o los que se ven más afectados por este tipo de políticas, en realidad son los hogares más pobres. O sea, ¿cuánto en 3 años el Producto Interno Bruto per cápita ha caído 10%? ¿Tú encuentras ese dato? Yo tengo esa estimación, es correcto. Entre finales del 2018, 19, 20, 21. Así es, digamos, tomando de 2018 hasta el 21, lo que yo encuentro es que el Producto Interno Neto de México tendría que haber sido 10% aún mayor, ¿no? Y de nuevo, aquí es importante decir, este no es solo el efecto de la cancelación. La cancelación explica parte de este efecto, ¿no? Claro. Sino es una serie de políticas. Claro, porque, ¿sabes por qué? Porque la cancelación es parte de un paquete de políticas. Es correcto. O sea, digamos, muchos dicen que es el primer gran error del presidente y me parece que sí. Y de ahí en adelante, porque por lo menos se estanca la inversión fija bruta. La inversión fija bruta, a partir de ese momento, sí se estanca. O sea, es más, se estanca cuando él gana las elecciones. Ahí la inversión fija bruta se detiene para ver cómo va a gobernar. Y ya después, cuando le mete el asunto del aeropuerto, confirman algunas dudas que tenían algunas personas, ¿no? Es correcto, justamente cuando yo analizo, digamos, el PIB trimestral, que ese dato específico me permite seguir los componentes del PIB, entre ellos la inversión fija bruta es un componente muy importante, lo que yo veo es que es después del trimestre de la cancelación, la inversión fija bruta cae de manera estrepitosa. Pero también no solamente la inversión fija bruta, sino el consumo privado de familias. ¿Y esto por qué importa? Porque muchas veces pensamos que son los inversionistas, ya sea mexicanos o extranjeros, los que no están poniendo dinero en la economía. Pero también son los hogares, al parecer, dados mis resultados, que también tienen menos o están consumiendo menos. Y bueno, de alguna forma esto nos está diciendo, bueno, si la mayor parte del PIB en un país, del consumo específicamente de ese rubro, es por las familias, pues sabemos que también las familias están mal, ¿no? Bien. Oye, a ver, ¿dónde pueden tener acceso a tu estudio? Claro que sí, mira, lo pueden encontrar en la página del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ahí en el Premio MEI pueden encontrar el documento donde viene toda la parte técnica donde explico cómo llego a estas conclusiones, ¿no? No es un análisis de servilleta que yo me haya sacado en 5 minutos. Si no toma mucho tiempo y hay bastantes pruebas para ver que mis resultados efectivamente son esto y no cualquier otra cosa, lo pueden encontrar ese documento técnico y también pueden encontrar una versión de un artículo de divulgación en la revista Este País. Y pueden encontrar las dos cosas ahí. Es correcto. ¿En este país puedo entrar y ahí encuentro? Sí, así con el título Las consecuencias del pecado original o las consecuencias de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Qué padre, qué padre. Debes sentirte muy orgulloso y sobre todo tus padres, tu familia debe estar muy orgulloso. ¿Tu novio está en París contigo? ¿Perdón? ¿Tu novio está en París contigo? Sí, también es estudiante del doctorado acá. Estamos estudiando los dos. Ah, qué padre. Bueno, pues qué abusado eres, maestro. Muchas felicidades. Muy interesante. Lo vamos a seguir. Si nos permites, incluso quien nos los llegue a solicitar, lo participaremos para que...
¿No te ha llamado nadie de la 4T diciendo, qué padre tu estudio? No, fíjate, no me han llegado esas felicitaciones, pero tampoco me han llegado ninguna cosa mala, entonces digo, ahorita que me dices que felicidades, sí estoy muy contento porque reconozco el trabajo, pero la verdad creo que es Claro, más de darse cuenta, pues, de estos resultados, ¿no? No es tan qué padre. esperanzador, ni Muchas modo. felicidades, te mandamos un abrazo. Joven Gracias, talento Eduardo. mexicano, mucho orgullo tener jóvenes talentosos que ponen el dedo en renglones interesantes, trascendentes de la vida económica del país. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Gracias, Eduardo, gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable, gracias. Qué interesante, Qué interesante, me pareció lástima que ya entraste cuando estábamos terminando, Pablo, este muchacho hace un referente de cuál era el costo en cuanto a Producto Interno Bruto y Producto Interno Bruto per cápita por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Gana el primer premio en la categoría de artículo de investigación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. El chavo está en Francia haciendo el doctorado. Interesante, ¿no? Sí, ya lo creo. Interesante, o sea, chavos así les funciona el coco, cabrón. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno que tengamos esos jóvenes preparándose en el extranjero, ¿no? Bueno, vamos a hablar de inflación después de una pausa. Sí, claro que sí. Órale, papas, vamos ahí. ¿Tienes saludos a los saludos, Belén? Sí, claro que sí. Tenemos algunos saludos. Un segundito, aquí está. Karina Contreras, pero ahora nos escriben desde YouTube. Muchísimas gracias. Fernando Cotright, muchas gracias también a ti. Alberto Ortega Pascual, buen día a todo el equipo. Muchas gracias. Adolfo Villegas también nos da los buenos días y nos escribe desde la Benito Juárez y está a 8 centígrados. MC Monos, like al mejor noticiero. Muchísimas gracias por tus buenos comentarios. Y a Mauricio Salgado, saludos desde Jalisco. Un abrazo hasta Jalisco. Gracias a todos. Gracias. Hacemos una pausa y vamos a empezar la lectura de la columna de Sergio Sarmiento que habla sobre la democracia. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento, que titula su columna Jaque Mate por la democracia. Y escribe, el presidente dice que quiere proteger la democracia de los fraudes electorales del INE. Es una reforma electoral para que haya democracia. Decide olvidar que los fraudes electorales terminaron cuando Gobernación dejó de organizar elecciones y la responsabilidad la asumió el IFE primero y el INE después. Afirma también que quiere reducir los costos, pero había muchas formas de bajarlos sin volver inoperante al INE. El financiamiento público de los partidos es un ejemplo. En este 2023, un año sin elecciones federales y con solo 2 estatales, los partidos recibirán 5.936 millones de pesos del erario. Es un monto que se puede recortar de manera drástica sin afectar la democracia. Dice Sarmiento, el presidente se queja de que los consejeros electorales ganan más que él, una vez que él mismo se recortó el sueldo al inicio de su gobierno. Un consejero tiene efectivamente una remuneración mensual bruta de 262.634 pesos, pero en realidad debería ser mayor porque la Constitución estableció, al crear el IFE, que los consejeros tuvieran una remuneración igual a la de los ministros de la Corte. Desde hace años, sin embargo, los sueldos de los consejeros han estado congelados, mientras que los de los ministros han subido. Al presidente, quien tiene en 2023 un sueldo bruto mensual de 174.026 pesos, sin contar sus gastos en Palacio Nacional, le preocupan los sueldos de los consejeros, pero no los de los ministros, lo cual sugiere que los sueldos no son más que un pretexto. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Los carnavales de México en 2023 prometen ser una celebración de color y alegría para todos los asistentes.
Con más de 500 años de historia, los carnavales son una de las tradiciones más antiguas y populares del país. El Carnaval de Veracruz es considerado el más importante de México. Se llevará a cabo del 22 de febrero al 1 de marzo. Durante 9 días, la ciudad se llenará de música, baile, disfraces y desfiles en las principales calles y plazas de la ciudad. Otro de los carnavales más populares es el de Mazatlán, que se realizará del 23 al 28 de febrero. Esta ciudad costera del Pacífico se caracteriza por sus impresionantes desfiles en los que participan carrozas decoradas con motivos alusivos al mar y la cultura mexicana. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Mi estimado Pablo, adelante, por favor. Mira, INEGI sacó los datos de inflación de la primera quincena de febrero. Sí. Son buenos datos. La inflación general quedó en 7.76. Liga 2 quincenas consecutivas de caída, desde 7.94 de la primera de enero. La subyacente, esto es la que quita los componentes volátiles de precios agropecuarios y precios de energéticos o administrados por el gobierno, cae a 8.38, estaba en 8.46 en la segunda de enero, que fue el punto más alto. En la primera de enero fue 8.45, y la subyacente baja de 6.20 a 5.93. ¿Cuáles fueron los precios que nos dice INEGI que impactaron más la inflación? Bueno, pues lo sabemos por lo que ha salido en la prensa, ¿no? El huevo, el pollo, gas LP, también sigue subiendo lo que son precios de colegiaturas en universidades privadas, automóviles, lo que es gasto en restaurantes, loncherías, fondas, obviamente por el componente de ajuste de tarifas que no se hizo en enero, que algunos establecimientos lo hicieron hasta febrero. Entonces vemos, digamos, como plátanos también, que también lo comentamos ya, sigue subiendo. Son componentes que tienen que ver mucho con problemáticas de algunos sectores, todo lo que tiene que ver con producción de pollo, de huevo, y o cuestiones, digamos, estacionales por el gas, ¿no? La conclusión es que la inflación está comenzando a bajar, pero todavía está muy alta, Eduardo. Y esto creo que va a generar una discusión interesante en el Banco de México. Creo que no se irían por un incremento a través de medio punto, que sí sorprendió al mercado. La verdad es que la mayoría de los analistas esperaban o esperábamos un alza del 4%, pero fue más agresivo el Banco de México que la Fed. Está muy ligado esto también a un tema que se ha comentado mucho y que yo comento en la columna de hoy, en que la inflación está comenzando a ser también por el lado de los servicios. Después de la pandemia vino una demanda muy fuerte de bienes, lo que son computadoras, automóviles, teléfonos celulares, eso subió mucho de precio. Después vinieron toda la avalancha del alza por los energéticos y alimentos, agravada por la guerra de Ucrania. Pero ahorita estamos en el terreno de la inflación a los servicios. Y esto hace que la baja de la inflación sea lenta. Ahora, viendo los datos de INEGI, ¿dónde están los focos rojos que ya también Jonathan Heath y otros integrantes de la Junta han dicho? Es que la inflación subyacente de alimentos sigue estando muy alta. Está esa inflación en alimentos, bebidas y tabaco, subagregado, está en 3.86. ¿Cuánto? ¿13.86? Sí, y hace un año, en la primera quincena de febrero, estaba en 9.21.
O sea, ahí hay un punto crítico muy fuerte, que es que también está reflejando los incrementos tan fuertes que tuvimos en materias primas de estos productos. Pero eso está dado por un componente fundamentalmente internacional. Exacto, pero Sí. son productos procesados que también comienzan a reflejar el incremento de los costos que tuvieron en los meses anteriores. Ahora, la otra parte de la moneda, agropecuarios, que ya están no subyacente, sube 9.71 contra 15.79 de hace un año. Ya. ¿Sí? Y lo que es energéticos, por ejemplo, está con una inflación muy baja, 2.95 contra 4.72 de hace un año. Ahí está todo el efecto de subsidios que ha metido el gobierno, ¿no? Ya. Sí que ha tenido un enorme costo para la economía nacional, para las cuentas nacionales, el subsidio a gasolinas, ¿no? No, sobre todo son casi 400.000 millones de pesos, lo que reportó Hacienda, que obviamente pues, dejó descobijado otros rubros, Sector, ¿no? claro. Como salud, vacunas y cosas que aquí has comentado tú en tu programa con otros expertos, ¿no? Sí. Entonces, pronóstico tú que va a bajar está bajando con bastante lentitud la inflación, ¿ah? Está bajando con lentitud porque hay un factor, digamos, importante de inflación en servicios, ¿sí? No es tampoco para alarmarse, por ejemplo, en los servicios, en la subyacente, están en 5.58, pero hace un año estaban en 4.59. Y otros servicios, por ejemplo, es otro rubro que tiene Banco de México, están 7.61, pero hace un año estaba en 6.56. Estos otros servicios incluye loncherías, taquerías, restaurantes, servicios de telefonía móvil, consultas médicas, servicios turísticos. O sea, son finalmente servicios que se ven impactados también de manera indirecta por el incremento del precio de los alimentos, sean procesados o no procesados, ¿no? Bien, bien. Bueno, ¿algo más que quisieras agregar? Mañana sale el PIB de México, El definitivo. el definitivo, sale el desglose por sectores, va a ser muy interesante ver, porque en cada sector hay historias diferentes, ¿no? Hay sectores que funcionaron muy bien el año pasado y Sector otros que primario. tuvieron muchos problemas, ¿no? Sí, ya lo volvemos contigo. Estaría bien que nos dieras la oportunidad de hablar contigo mañana para ver específicamente lo del PIB. Sí. Que le ayudes al público a entender qué significa el dato que dará a conocer el INEGI. Bueno, primero lo digo, el PIB es el total de bienes y servicios producidos, bienes finales y servicios producidos por una economía en términos de su valor agregado. O sea, le quitamos todo lo que es el consumo intermedio para no contar doble. Perfecto. Como producto final. ¿Qué? ¿Sí mañana nos echamos un análisis? Sí, cómo no, Eduardo, con mucho gusto. Órale, sale. Te mando un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros, mi estimado Gracias a ti, Pablo. Eduardo, y buenos días al auditorio. Muchas gracias. Sí, ahora Sale. vamos a ver el asunto. Gracias. Del plan B, hombre, qué caray. Ahora no sé ya qué nos depara. Después el público, puede ser que no, pero el público que tiene comunicación con nosotros nos dice, oye, ¿no podría Shu comentar lo del plan B? Y me imagino que eso te debe dejar muy satisfecho como nos deja satisfecho a nosotros, estimado Shu. Tenorio, buenos días. ¿Qué tal, estimado Eduardo? Pues sí, por supuesto, siempre muy agradecido con las personas que nos escuchan y pues tratando de contribuir un poquito al entendimiento de estos tiempos políticos que estamos viviendo. ¿Tú lo ves complicado? Pues mira, la verdad es que en este momento en el que estamos ya era muy predecible lo que iba a pasar. Realmente la mayor parte de la reforma se aprobó en diciembre del año pasado. Quedaba al pendiente la discusión de un par de artículos que fueron los que finalmente se votaron el día de ayer, y que ya con eso se culminó la aprobación de este paquete de reformas que se ha conocido como Plan B, que hay que recordar al auditorio que el presidente presenta ante la imposibilidad de reformar la Constitución porque no tuvo los votos para hacerlo el año pasado. ¿Qué sigue ahora? Que creo que es lo que a todos nos inquieta y a todos nos preocupa. Lo que sigue ahorita es que esta minuta que se votó ayer, le llegue ya como decreto aprobado por el Congreso al Ejecutivo Federal, le llegue al presidente.
que el presidente tiene hasta 40 días para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Hay quien cree que va a ocupar todo el plazo y lo estará publicando por ahí de finales de marzo del próximo mes, o hay quien sugiere que podría hacerlo inmediatamente para darle pie a lo que vendrá con toda seguridad, que es una discusión en el Poder Judicial sobre la constitucionalidad de estas reformas. Es decir, si estas reformas están apegadas a lo que mandata nuestra Constitución. ¿Qué tiene que pasar? Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, los actores que están facultados para ellos, como puede ser el propio presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, que ya impugnó las dos primeras reformas, podrá acudir al Poder Judicial e impugnar este nuevo paquete de reformas aprobado el día de ayer. Con eso la Corte tendrá básicamente 2 meses, estimado Garro, abril y mayo, para discutir, conocer, analizar, discutir sobre si las reformas están apegadas o no a la Constitución. ¿Por qué digo que 2 meses? Porque, como lo hemos platicado ya, no se puede modificar la legislación electoral más allá del 1 de junio, ¿no? Por este plazo, este tope que pone a cambiar las reglas del juego la propia Constitución. Entonces, el Pleno de la Corte, los 11 ministros, tendrán que decidir si es constitucional o no todo este paquete de reformas, no solamente estas últimas 4, sino las 2 previas, es decir, las 6 leyes que se ¿Y modificaron. se necesita 8 de 11? 8 de 11 tienen que votar por la inconstitucionalidad. Es decir, tienen que decir abiertamente que las reformas son No, pero inconstitucionales. eso no está, 8 de 11 no está fácil, ¿eh? Así es, digo, no, hay que recordarle al auditorio que el presidente ha propuesto 4 ministros, o sea, la ministra Yasmín Esquivel, el ministro González Alcántara, la ministra Ríos Farjat y la ministra Loreto Ortiz ya fueron propuestas por la Entonces, administración del presidente López Obrador. puedes presumir que esas 4 posiciones votan a favor, Pues favor. no necesariamente, sobre todo el ministro González Alcántara y la ministra Ríos Farjat han votado en contra de proyectos del Ejecutivo, es decir, se han mantenido como garantes de la legalidad y han diferido en algunos casos de lo que ha propuesto el Ejecutivo Federal. Las otras 2 ministras han sido mucho más cercanas a la administración, la ministra Esquivel y la ministra Loreto Ortiz, y no hay que olvidar que el ministro Arturo Saldívar, quien fuera presidente de la Corte, también mostró relativa cercanía durante su periodo como presidente. Habrá que ver en esta etapa cómo decide mantenerse en cuanto a este tipo de reformas propuestas por el Ejecutivo. ¿Qué es lo que puede pasar? Y muy probablemente va a suceder que se declaren inconstitucionales parte de la reforma, no la totalidad, sino algunas partes que sí atentan contra la Constitución, de acuerdo a lo que han dicho las propias autoridades electorales, pero también que de alguna manera le pegan a la operación directa del Instituto Nacional Electoral. Por el otro lado, Eduardo, lo que hay que tener muy claro es que si el presidente publica inmediatamente las reformas, es decir, que lo podría hacer la próxima semana, en ese momento, en el momento en que entren en vigor, las consejeras y los consejeros electorales están obligadas a cumplir la ley, les guste o no. La ley que está publicada, es decir, las reformas estarían obligados a cumplir con la ley, es decir, tendrían que empezar a poner en práctica y en marcha los cambios que están ya aprobados en vigor. Es decir, tendría, independientemente de cuándo resuelva la Corte, tendrían que empezar a darse los cambios que fueron ya mandatados, en este caso por el Congreso de la Unión. De manera que se esperan tiempos difíciles. Yo ayer estuve platicando, cuando me comentaste la posibilidad de platicar con el auditorio, estuve platicando con varias personas del Instituto Nacional Electoral. Hay mucha preocupación, algunas se están organizando para presentar amparos y diversos recursos jurídicos para salvaguardar hasta sus plazas de trabajo. Viene un momento difícil para quienes laboran en esta importante institución de nuestro país, y habrá que ver en los próximos días cómo se van dando también estas impugnaciones que los propios trabajadores y los propios colaboradores del INE estarán presentando, pero por supuesto que hay mucha preocupación por allá en las oficinas de Tlalpan Sur, donde se encuentra el INE. Esto a la par, Eduardo, y hay que también destacarlo, de que se están eligiendo 4 consejeros electorales en este momento. El 4 de abril termina
el periodo del consejero presidente Lorenzo Córdoba y de otros 3 consejeros electorales, entre ellos Ciro Murayama, que ha sido muy activo contra la reforma. El día de hoy, en la noche, a medianoche, cierra el plazo para que para que quienes aspiran a ser consejeros se inscriban. Y este proceso tendrá que concluir a más tardar el 3 de abril. Entonces, no solamente están viviendo momentos importantes en términos de cambios a la legislación que rige la vida del instituto y la vida electoral del país, sino que también un porcentaje importante del Consejo General del INE será reemplazado y probablemente por perfiles muy cercanos a la actual administración, de manera que pues sí hay preocupación, me parece fundada, con el futuro del Instituto Nacional Electoral, y habrá que estar todos muy al pendiente, y como lo platicábamos el día lunes, pues esta semana que será muy intensa en temas electorales, cerrará el domingo con esta gran marcha que está convocando a los ciudadanos a hacerse presente y de alguna manera alzar la voz frente a estos temas que estamos comentando. Permítame hacerte una pregunta después de una pausa. Permítame Con todo hacer una gusto. pregunta que me está llegando de parte del chat ahí, del público que te sigue, de tus grupos de fans, y regresamos con esa pregunta, si me lo permites. Con todo gusto. Gracias, gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Sergio Sarmiento, que escribe por la democracia. Y continúa: el peor daño que pretenden las nuevas leyes secundarias es el desmantelamiento de la Secretaría Ejecutiva y el Servicio Profesional Electoral. Parecería que el presidente quiere que el INE fracase en la organización de las elecciones, que no pueda asegurar el cumplimiento de las garantías que hemos tenido hasta ahora. Preocupa también la reducción de sanciones, lo que permitirá que quienes violen las reglas de financiación o usen recursos públicos para propósitos electorales no puedan ser castigados con la cancelación de la candidatura. Es la cláusula Félix Salgado Macedonio. La verdadera estrategia para regresar a los tiempos del partido hegemónico, sin embargo, es llenar el Consejo General del INE de consejeros favorables a Morena. No vamos a suplicar la construcción de una mayoría constitucional, dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López a los diputados de Morena el 30 de enero. Así que el que la suerte o la insaculación diga que va a hacer, pues eso va a hacer. El gobierno ha empezado por llenar de morenistas el comité de evaluación que elegirá a los candidatos para consejeros. Su objetivo es que todos favorezcan a Morena. La ley dice que los consejeros deben ser electos por una mayoría de 2/3 partes de los diputados, pero ya Adán Augusto ordenó que los morenistas no busquen acuerdos con la oposición. Si los legisladores opositores no aceptan a los candidatos de Morena, habrá una insaculación entre los candidatos previamente elegidos por el partido en el poder. Es como si en un torneo de fútbol solo se permitiera la actuación de árbitros favorables al equipo más rico. Y esto es parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en su columna de Reforma. Bueno, sí pasa en el fútbol. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver cómo le hacemos, porque tenemos 2 preguntas y ojalá nos las puedas ventilar en 3, máximo 4 minutos, mi estimado Xu. Por supuesto. Dice si le pueden preguntar si la Suprema Corte de Justicia puede suspender provisionalmente la aplicación de las reformas, si crees que eso puede ser. Sí, digo, sí es un escenario que pueda dar una suspensión provisional en lo que entra al fondo. No es común en temas electorales, pero ya hay un par de precedentes que habría que analizarlos a detalle, pero sí es una posibilidad legalmente válida, que está abierta la posibilidad, y que va a ver que si la Corte pues avanza en ese sentido, pero existe esa posibilidad sin duda. Se le va a caer muy bien piña al presidente. Si cree que se vaya a la insaculación, la elección de nuevos consejeros. Sí, es lo más probable. Se tienen que elegir 4 quintetas, entre ellas la de consejera presidenta, porque ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que quien vaya a presidir el INE tendrá que ser mujer, lo cual pues también sería muy interesante
porque es de estas instituciones donde las mujeres han tenido una participación menor todavía o no mayoritaria. De manera que se eligen las 4 quintetas, no tienen que todas tener mayoría calificada, podría alguna en lo particular alcanzar la mayoría calificada, y las que no lo alcancen van a insaculación. Pero pues lo más probable es que lleguen pues perfiles cercanos a Morena en todas las quintetas y apuesten un poco al azar, pensando en que la mayoría de los que puedan salir favorecidos con esta distinción de ser consejeros sean cercanos a ellos. La ley está diseñada para alcanzar consensos, para alcanzar las 2/3 partes. Sin embargo, pues parece que el incentivo aquí es no construir acuerdos, no llegar a esta mayoría calificada y dejar el tema a la insaculación que se da, por cierto, en el Poder Judicial, pero es el escenario más probable de acuerdo a lo que se ve. Estaba leyendo ahorita que van más de 300 personas inscritas en este proceso. No todas serán idóneas de acuerdo a los criterios de la ley. Las que lo sean pasarán a un examen para demostrar conocimientos. Ahí pueden eliminar inclusive a perfiles que pudieran ser más neutrales o con ciertas capacidades técnicas. Y finalmente se pasa a la ronda de entrevistas con las comisiones que eligen para armar estas quintetas, donde ya el Pleno decidiría si logran o no las 2/3 partes, y de no lograrla pasamos a la insaculación. ¿Y se puede ser presidenta una consejera actual? Pues es interesante, digamos, en teoría no, pero varios diputados salieron a decir en días pasados que la convocatoria no restringe a quienes sean consejeros electorales actualmente inscribirse en el proceso de consejera presidente. Y ahí hay diversos rumores, entre ellos que la consejera Carla Humphrey podría ser quien se inscribiera para presidir el Distrito Nacional Electoral. Un sana para lo de su esposo. Pues mira, hay diversas interpretaciones. La otra es que conviene que alguien que ya conozca el instituto, dados los cambios que se vienen, tome la conducción de la institución, porque si además llega alguien improvisado que no sabe ni qué, pues bueno, puede ser todavía más grave el tema, ¿no? Claro. En términos, digamos, claros, lo que sería ideal sería una suspensión provisional en lo que la Corte resuelve el fondo, que no tiene mucho tiempo, pero tampoco es claro que eso vaya a pasar porque no hay muchos antecedentes en materia electoral, y ver cómo se da en paralelo este proceso de selección de candidatos. Pero bueno, qué informado está el auditorio, y qué bueno que la gente se interese en estos temas. Dicen que los de Morena son los más ignorantes. ¿De veras? Hombre. Mira, gracias. Te agradecemos mucho, Shu. Eres muy amable. No, hombre, encantado de siempre estar con ustedes. Y qué bueno, mírate que el público te pregunta directamente. Qué bueno que podemos estar haciendo esos enlaces entre la inteligencia de nuestro público con la inteligencia de nuestros especialistas. Muchas gracias, Shu. Un abrazo. Encantado. Buen día a ti y a todo el equipo. ¿Tú te imaginas que los tacos de canasta pueden ser sujetos de registro y de protección legal? No sé si en cuanto al modelo de elaboración o en cuanto al nombre, no sé, pero de esto habla hoy Mauricio Jalife. Vamos con él. Gracias, Shu. Gracias. Eduardo, me da mucho gusto saludarte, igual que a nuestros amigos de En Torno al Dinero, y pues para platicar de un caso interesante, en algunos medios, pues digamos que generó un poquito de humor, pero yo creo que vale la pena hacer una reflexión pues más de fondo sobre esta iniciativa. Resulta que la diputada Dulce María Silva, del grupo parlamentario de Morena, pues solicitó un punto de acuerdo a la Cámara con objeto de que se le pida a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que emita una declaratoria de protección de la denominación de origen para los tacos de canasta. Hace ahí una reflexión en el texto correspondiente a la iniciativa para el punto de acuerdo sobre pues, el alto nivel de jerarquía y de reconocimiento que tiene la gastronomía mexicana en general y de Tlaxcala en lo particular, para que pues este platillo se reconozca como una propiedad, digámoslo así, de los tlaxcaltecas. Ha llamado la atención porque, bueno, finalmente las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, como se sabe que son figuras reguladas por la ley mexicana, pues en realidad, Lalo,
lo que hacen es proteger el nombre de un lugar, el nombre de una región, el nombre de una zona que es dado a un producto en particular. Por ejemplo, en el caso particular, pues Tequila es una comunidad, un pueblo en Jalisco, de la misma manera que Olinalá lo es de la materia prima en un municipio en el estado de Guerrero, o Papantla para la vainilla, pues evidentemente es un lugar geográficamente localizado en el estado de Veracruz, y así sucesivamente, ¿no? Igual, pues en las denominaciones de origen que son protegidas en el mundo, los tacos de canasta, pues evidentemente no cumplen con esta condición porque no tienen una denominación que le haya sido asignada por un lugar en particular, por una zona, por un municipio, por una demarcación geográfica. Y en consecuencia no procede la protección a través de esa figura. Pero es el momento entonces, Eduardo, de llamar la atención sobre la posibilidad de que México voltee a ver un tipo de regulación que, por ejemplo, en Europa ha sido muy exitosa y en algunos países ya de Latinoamérica se ha venido desarrollando, que es la de las creaciones o gastronomía garantizada, tradicional. Ese es el nombre: expresión gastronómica tradicional o expresión gastronómica garantizada, que es una especie de sello, de marca de certificación que se aplica a ciertos productos que son originarios de una cierta zona para, de alguna manera, pues garantizarle al público consumidor que esté en presencia de un producto elaborado con los insumos tradicionales, de acuerdo con las recetas de origen, y pues digamos por prestadores de servicios que conocen la técnica, los procesos, etcétera, y que pueden pues dar fe de que el producto responde a esas expectativas y es del origen o del lugar en donde son originarios ciertos platillos, ciertas expresiones gastronómicas. Este tipo de legislación pues ha sido promotora en Europa del desarrollo de circuitos muy importantes en la materia, es decir, la gente lo encuentra como un atractivo turístico y pues ha sido muy beneficiosa, muy estimulante pues para grandes comunidades, digamos, que están celosamente guardando estas recetas y este tipo de expresiones culturales. Así es que pues la llamada de atención es para centrarnos en las figuras que adecuadamente protegen este tipo de expresiones y no tratar de forzar figuras jurídicas que no corresponden a las características que son para otros fines, para otro tipo de manifestaciones de productos étnicos o productos típicos, pero pues que no está tan mal la diputada como se pretendía decirlo, porque pues en efecto hay figuras jurídicas que no están en nuestro sistema, pero vale la pena valorar, que podrían proteger de alguna manera o garantizar la existencia de este reconocimiento para platillos gastronómicos que en México tienen esta calidad o esta connotación destacada de origen histórico o tradicionales. Hasta aquí el comentario, estimado Lalo, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias, gracias. Vamos rápidamente a una pausa para que escuchemos a Belén, que nos habla sobre asuntos que tienen que ver con la audición del ser humano. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Joaquín López Dóriga escribe Las mentiras en la mañanera. La mañanera se ha convertido en un paredón oficial en el que cuando no dispara el presidente, lo hacen sus voceros. Ayer, Liz Vilchis, quien lee los textos que le escriben para la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, volvió a mentir, llevando siempre como testigo al presidente de la República, quien con su presencia avala sus calumnias, y se refirió a la cobertura periodística sobre el veredicto del jurado que en el juicio Genaro García Luna en Nueva York lo declaró culpable de las 5 imputaciones que le hizo la Fiscalía. Y en ese defender a como sea el discurso presidencial, se metió al campo autocrítico de reclamar desde el poder que se publica y que no, tergiversando supuestamente intenciones y denostando desde esa Tribunal de Salud. Con el permanente aval a López Obrador, volvió a mentir este miércoles, impunemente como acostumbra, y a referirse a la información sobre el veredicto del jurado en el proceso leyó. Algunos amigos de Genaro García Luna lo exoneran
y también al presidente Calderón, a quien ni siquiera le preguntan si estaba enterado de los sobornos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Aquí vamos a dar unos ejemplos. Joaquín López Dóriga destaca las descalificaciones del abogado de García Luna y dedicó un tuit únicamente para dar la noticia de que Genaro García Luna fue declarado culpable, y un hilo cómplice de 3 tuits, donde desestima, adivina ella, la culpabilidad o la sentencia de la Corte. Apuntó que aún no hay ninguna sentencia de la Corte, hay un veredicto del jurado, y en uno de ellos dice: el gobierno no tenía pruebas confiables para corroborar los testimonios, dándole voz al abogado de García Luna. Hasta aquí parte de lo que escribe Joaquín López Dóriga en privado en el... Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, vamos con asuntos de la audición, estimada Belén. Así es, vámonos rápidamente. ¿Qué es la sordera? Pues la sordera, también conocida como pérdida de la audición, es la dificultad para oír o la imposibilidad total de usar ese sentido. Si la pérdida es parcial, se llama hipoacusia, mientras que si es total, se llama cofosis. Los síntomas que presentan pueden ser de gradual a leve a ya muy grave. Si hay una infección, también pueden aparecer otros síntomas, como por ejemplo el dolor del oído. ¿Qué causa la sordera o por qué se produce? Las causas de la sordera pueden ser congénita o adquirida. Respecto a las causas congénitas, permiten determinar la sordera en el momento del nacimiento. Pueden ser también hereditarias o no hereditarias y que se deban a complicaciones durante el embarazo o el parto. En cuanto a las causas adquiridas, estas pueden producirse a cualquier edad debido a enfermedades infecciosas, infección crónica del oído, otitis media, exposición a los ruidos excesivos, envejecimiento y obstrucción del conducto auditivo. ¿Se puede prevenir? Claro que se puede prevenir. Puede evitarse la mitad de los casos de la pérdida de audición. Algunas acciones que permiten prevenir la sordera son vacunar a los niños contra determinadas enfermedades, reducir la exposición a ruidos fuertes, realizar pruebas de detección de otitis mediante a los niños y evitar el uso excesivo de determinados medicamentos que pueden ser nocivos para la salud. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, los tratamientos consisten en utilizar audífonos o implantes cocleares u otros dispositivos que ayudan a esto. Hablando en el inicio, dijimos que íbamos a presentar una prueba auditiva online y pues se los vamos a mandar. Se llama resound.com. Esta es una de las... ¿Cómo? Resound.com. Resound. Bueno, sería como escrito específicamente es resound.com. R-E-S-O-U-N-D. Así es, se los vamos a poner de todos modos en nuestras redes sociales para que vean y puedan hacer esta prueba. Sin embargo, no limita que vayan con sus médicos para que pues les confirmen los diagnósticos. Ahí está, Lalo. Hoy está interesante. Resound.com. Sí, porque hasta que yo vi ese examen bueno, que esa pruebita ahí en una de las redes sociales, dije, ay, me di cuenta que algo puede estar ahí, y más vale hacerse como en la vista, ¿no? Que cada 1 año, cada 2 años máximo, hay que checar cómo está el asunto de la vista, pues no está más por demás echarse un clavado para ver cómo está el oído. Muy interesante, muchas gracias, muy útiles esos consejos. Muchas gracias, pues yo creo que ya nos vamos, así es que despedimos. Lástima, porque hay un asunto que me gustaría, mañana se lo prometemos, de que a Proteo le van a hacer una escultura allá en Turquía. Muy merecido el reconocimiento a este perro mexicano que pues ayudó hasta que el frío le dijo hasta aquí, carajo, qué triste. Después dijeron que no fue un derrumbe, sino que fue el frío. Así es, por Con eso me quedé. Bueno, muchas gracias, Belén. Pues nosotros le damos una cálida despedida. Muchas gracias por estar con nosotros. Haga de este un excelente día. Adiós. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En torno al dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.